Cordiales saludos, amigos. A continuación, les hago la formal presentación del equipo de investigación, el cual está conformado por Susana Delgado y mi persona, Dani Mota. Como parte de la asignatura Diseños Cualitativos de Investigación, les presentaremos un estudio de caso realizado por nuestro equipo como parte de otra asignatura que cursamos también en esta maestría. Y este nos va a servir de base para realizar el presente video. El tema de estudio para la asignatura de Diseños Cualitativos es conocer la teoría sobre el anteproyecto de investigación cualitativa. Para este estudio vamos a dividir la investigación en 5 momentos. El primero conversaremos sobre el paradigma utilizado, luego sobre la situación objeto de estudio, posteriormente los referentes teóricos, luego la estructura metodológica y por último el planteamiento de las estrategias. Para este estudio en particular que ustedes ven en las láminas, se utilizó bajo el esquema del paradigma cualitativo el estudio de casos como método de investigación. Recordemos que el estudio de casos es una herramienta de investigación, se utiliza principalmente en las ciencias sociales y también en la de administración. Sin embargo, su utilidad se ha extrapolado a otros campos como la economía y la mercadotecnia. El estudio de casos se basa en analizar temas actuales, también fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual el investigador no tiene control. Al utilizar este método, el investigador intenta responder el cómo y el por qué utilizando múltiples fuentes. Para ubicarnos ya en las preguntas hechas por la docente para responder en este trabajo, se dividió en 3 momentos. El momento 1, relacionado con la situación objeto de estudio, y la primera pregunta dice: ¿cómo se describe la estructura del objeto de estudio en la realidad que lo rodea? Es decir, el abordaje del tema. Para esto podemos decir que para abordar el tema se debe en primer lugar tener una intuición de lo que se puede investigar, de lo que se quiere investigar. Si no se tiene, entonces se debe iniciar de una manera inductiva. Ya luego se categoriza la intuición como problema y se pregunta sobre este. Ya luego de problematizar el tema, se debe tener una teoría o marco teórico de referencia del cual uno parte. O también se puede partir del conocimiento previo que tenga el investigador sobre el tema a investigar. Es entonces cuando ya se puede plantear una interrogante y luego de allí sale el objetivo general y se desprenden de este los objetivos específicos. Y además, ¿cuál sería la metodología más adecuada para la investigación? En este momento podemos decir que ya se tiene construido el objeto de estudio. De allí que se describa el objeto de estudio en la realidad que lo rodea, es decir, al problematizar se está enmarcando el mismo en la realidad o contexto que se desea estudiar. Ahora bien, abordando el tema desde una realidad actual y como una manera de ejemplarizar lo que ya les he descrito, se presenta este proyecto que ven en las láminas, en donde se plantea un estudio de caso, partiendo de la intuición del investigador, el cual se basa, y previo a su conocimiento, se basa en el reglamento interno del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, específicamente en el objetivo general, el cual especifica que dicho instituto controla, supervisa, certifica al personal aeronáutico, entre otras cosas, además con el fin de garantizar la vigilancia permanente de la seguridad operacional y protección de la aviación civil. Es por ello que se decide investigar sobre el clima organizacional dentro del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil. Por estar esta institución educativa adscrita a la mencionada institución del Estado y por ser el sitio de trabajo de una de las investigadoras. En este sentido, se decide investigar si el clima organizacional de esta unidad educativa es favorable o no para la garantía de la seguridad aeronáutica en el país, atendiendo lo relativo
al eslogan del instituto que dice: su seguridad es nuestro compromiso. Y todo ello en razón a la importancia que tiene el factor humano en las actividades propias de la aeronáutica y cómo su comportamiento afecta o no a la seguridad operacional. La segunda pregunta que hace la docente dice: el escenario del sujeto de estudio dentro de la realidad objeto de estudio. En cuanto al sujeto y al objeto de estudio, se debe conocer que el sujeto de estudio es el individuo que asume el papel de investigador. El objeto de estudio viene a ser el tema investigado. En este sentido, el escenario del sujeto de estudio se relaciona con el contexto donde el investigador realiza el estudio y cómo lo relaciona con la realidad del objeto de estudio, es decir, cómo el investigador incluye el tema a investigar en la realidad que lo rodea. En el caso presentado, que ustedes ven aquí en las láminas, el escenario del sujeto de estudio es la disminución del sentido de pertenencia del personal administrativo de este instituto, ya que dentro del sector aeronáutico la garantía de la seguridad aeronáutica es un compromiso institucional y el sentido de pertenencia que tengan los trabajadores del sector va a influir de manera directa en que dicha garantía se realice de manera eficiente. En cuanto a la realidad objeto de estudio, está el hecho de que por causas humanas se cometen errores que ocasionan un número importante no solo de pérdidas económicas, sino de vidas humanas. Es valioso afirmar que si bien se han cometido errores en el desarrollo de estas actividades propias del sector, las mismas se han corregido de manera oportuna y cada error representa una condición para mejorar. El sector aeronáutico, recordemos que es uno de los que mayor esfuerzo hace porque la garantía de la seguridad se cumpla. Vamos ahora a la tercera pregunta que hace la docente y dice: la relación ontológica del sujeto cognoscente, es decir, el investigador, con el sujeto por conocer o de estudio, el escenario y el objeto de estudio. La relación ontológica del investigador con el sujeto de estudio viene a ser esta relación que tiene el investigador con el tema a investigar. Acá se debe explicar cómo y por qué el investigador conoce o desea conocer sobre el tema a investigar, cómo o por qué se relaciona con el contexto y con el objeto de estudio. Para explicarlo de manera más gráfica, vemos las láminas que ustedes tienen aquí en el video. Se plantea que se decide realizar este tipo de investigación dentro del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil, ya que una de las integrantes del equipo de investigación forma parte del personal administrativo del mismo, lo que facilita en gran parte el proceso de la investigación. Es por ello también que existe el conocimiento previo sobre la importancia del objeto de estudio, que en este caso es el sentido de pertenencia, lo cual afecta de manera directa la garantía de la seguridad operacional en el sector aeronáutico. Y todo esto influye de manera negativa si no se alcanza un nivel adecuado de este y de manera positiva si el mismo es elevado. En cuanto al escenario, se realiza dicha investigación ya que al ser parte del instituto se ha percibido una disminución en cuanto al sentido de pertenencia como una de las dimensiones del clima organizacional. Lo que nos ocupa pues representa un valor negativo en el cumplimiento de los objetivos de la institución. Responderemos la cuarta pregunta que dice: ¿por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de investigación y su relación con las intencionalidades o propósitos que vienen a ser los objetivos de la investigación? En esta pregunta decimos o respondemos que es importante reconocer que las interrogantes de la investigación son situaciones mentales que el investigador construye para reconocer los puntos que le interesa abordar en la investigación. Es importante resaltar que de las interrogantes de la investigación parten los objetivos. Es por ello que dichas interrogantes están estrictamente relacionadas con estos objetivos, ya que los mismos representan la solución del problema. En el caso propuesto que ustedes ven en las láminas, las interrogantes que se hacen son dos,
cuál es la importancia del clima organizacional para una institución educativa y el clima organizacional influye en la eficiencia, la garantía de la seguridad aeronáutica en Venezuela. De allí se desprenden los objetivos. El objetivo general dice identificar las características del clima organizacional del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil enmarcados en las normativas internacionales sobre la seguridad aeronáutica, sugiriendo propuestas para su mejoramiento. Y los objetivos específicos establecen, en primer lugar, conocer la percepción que tiene el personal administrativo del instituto sobre el sentido de pertenencia como dimensión del clima organizacional. Y como segundo, proponer sugerencias para el mejoramiento del clima organizacional dentro del instituto. Ahora pasamos a la pregunta número 5, que dice ¿por qué la investigación debe justificarse y en cuáles dimensiones? Se debe tener claro que la justificación de toda investigación exige que todo investigador explique por qué cree que la investigación puede realizarse y cuál es la importancia que tiene, no solo para él como investigador, sino para el contexto o la realidad del objeto investigado. Además de esto, se deben justificar los dos niveles de la misma, el nivel teórico y el nivel práctico. El teórico está relacionado con el hecho de que la investigación puede acercarnos a teorías, es decir, investigaciones que se pueden analizar, se pueden confrontar, etc. Y lo práctico porque la investigación no se queda en lo que escribimos, en el texto, en lo que formulamos, sino que contribuye a algo, al entorno o contexto de la investigación o de la situación estudiada. En el caso planteado que ven ustedes en las láminas, se justifica la investigación ya que el entorno laboral puede influir de manera positiva o negativa en el cumplimiento de la garantía de la seguridad aeronáutica en Venezuela. Además de que el compromiso que se tenga con la institución va a contribuir de manera positiva con el cumplimiento de sus objetivos. Aunado a esto, el sentido de pertenencia identifica la satisfacción personal que sienten los trabajadores en su entorno laboral principalmente, que es el caso que nos ocupa, y esta satisfacción se reflejará en su trabajo. Se debe partir de la aceptación del que el ser humano es falible y es vulnerable, esto es, que aún en las condiciones más favorables estará propenso a tener fallas y que el entorno influirá en todo momento sobre su comportamiento. Ahora nos situamos en el momento 2 de la investigación o de las preguntas que hace la docente, y este momento está relacionado con los referentes teóricos. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación y la importancia de la relación con el trabajo de investigación en cuestión? En los antecedentes de la investigación se deben describir aquellos trabajos de investigación, tanto nacionales como internacionales, que de alguna manera se relacionen con nuestras variables de investigación y por ende nos puedan servir para saber en qué ámbito se ha investigado el tema nuestro, en qué se ha avanzado, qué dificultades han tenido investigadores anteriores, cuál ha sido el enfoque, qué métodos se han empleado y si las conclusiones que han generado estos trabajos que hemos revisado nos pueden servir en nuestra investigación. En este sentido y en razón a lo específico del tema investigado, como es la seguridad aeronáutica, aunado al corto tiempo que hemos tenido para realizar una investigación más exhaustiva, es poco lo que hemos conseguido a nivel nacional. Sin embargo, se han relacionado unos trabajos de investigación de instituciones educativas venezolanas, y también de otras investigaciones a nivel internacional que no se han colocado en la lámina que ustedes ven allí. Sin embargo, bastante se ha conseguido a nivel internacional, ya que dentro del sector aeronáutico mucho se ha escrito sobre la importancia del factor humano en la garantía de la seguridad operacional. Y esto debido a que se afirma que el 80% de los accidentes son causados por factores humanos. Es por ello que se describen pocos documentos nacionales y algunos internacionales relacionados con el tema a investigar.
La segunda pregunta dice, ¿de dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posible contraste, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. En este sentido, las categorías salen de los antecedentes recogidos en el marco teórico o textos especializados, también de las entrevistas, de las encuestas, de las observaciones, etc. Y pueden constituirse utilizando una palabra de una idea que sea similar a las otras ideas o creando un nombre en base a un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas estas ideas estén incluidas en alguna categoría. Se debe escoger una referencia teórica, ya que esta formará parte de la plataforma sobre el cual se construye el análisis de los resultados obtenidos en ese trabajo. Sin esta referencia teórica no se puede analizar los resultados. Es por ello que se debe escoger un referente teórico para proveer a la investigación de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio, así como para ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. En las láminas que ustedes ven se conceptualiza lo que es el clima organizacional o laboral y el sentido de pertenencia. La segunda también se hace referencia a lo que son los componentes del clima organizacional. La tercera pregunta, en el marco del tema de estudio que se esté desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico. Explicar por qué debe ser así. En cuanto al referente jurídico o marco jurídico, se debe hacer referencia a que la investigación ha sido desarrollada dentro de los términos constitucionalmente legales, es decir, que lo que allí se ha expresado forma parte de documentos, normas, leyes o reglamentos, decretos, soluciones, en fin, que son constitucionalmente legales. Es por ello que constituyen un conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio referencial y de soporte a la investigación. En las láminas que ustedes ven en el video, para el trabajo que se presentó se colocan 3 referentes jurídicos. Esto no quiere decir, por supuesto, que no hayan más, simplemente para hacer referencia a la pregunta. Está la Constitución Nacional, la Ley de Aeronáutica Civil y un documento que publica la Organización Internacional de Aeronáutica Civil relacionada con los factores humanos. A continuación les dejo con la compañera Susana Delgado, quien les responderá las preguntas del momento 3 relacionado con la estructura metodológica. Hasta pronto. Mi nombre es Susana Delgado y continuaremos hablando sobre la estructura metodológica. La primera pregunta es relacionada con la naturaleza de la investigación según el método que sea escogido por el investigador. En el caso de la investigación, cuando se aplica el estudio de caso, es enfocada como un estudio de campo, ya que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. Es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental y de tipo descriptiva, por lo que no se formulan hipótesis, sino que las variables aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación. El estudio de caso es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Como producto final de un estudio de caso se obtiene una rica descripción del tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la consideración del contexto y de las variables que definen la situación. Estas características denotan al estudio de caso de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados. Número 2. Los sujetos de estudio. Los sujetos de estudio conforman las unidades de análisis y se identifican en función del problema y de los objetivos de la investigación. Los sujetos de estudio lo conforman los sujetos a quienes se aplican las observaciones,
entrevistas, cuestionarios, entre otras técnicas para la recopilación de la información que sustentará la investigación. En el caso particular de la investigación, los sujetos de estudio son 2 trabajadoras de la Oficina de Captación y Selección del Instituto y una trabajadora de la Oficina de Relaciones Institucionales. Número 3. ¿Cuáles técnicas de investigación puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? Las 2 técnicas principales usadas para recoger información en la metodología cualitativa son la observación participativa y las entrevistas en profundidad. Dentro del estudio de casos, los datos se obtendrán a partir de la información suministrada por el sujeto de estudio. Las estrategias para la obtención de los datos se pueden basar en entrevistas, estudio de documentos personales y la observación, entre otras. Todo ello desde la perspectiva del investigador y la del caso. El análisis de documentos, diario de investigación, inventarios, evidencia fotográfica, grabaciones o videos, transcripciones, registros de observación, entrevistas o encuestas. En el caso que presentamos está la observación directa sobre el comportamiento de los sujetos de estudio y la entrevista mediante la cual los sujetos de estudio respondieron algunas preguntas relacionadas con el sentido de pertenencia institucional. Número 4. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? Si el material primario y protocolar, anotaciones de campo, grabaciones, filmaciones, transcripciones de las entrevistas, es lo más completo y detallado posible, el paso de la categorización o clasificación exige una condición previa, el esfuerzo de sumergirse mentalmente de modo más intenso posible en la realidad allí expresada. En otras palabras, el investigador revisará los relatos escritos y oirá las grabaciones de los protocolos repetidamente. Primero, con la actitud de revivir la realidad en su situación concreta y después con la actitud de reflexionar acerca de la situación vivida para comprender lo que pasa. La categorización clasifica conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado. Pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos y estrategias. La categorización permite la revisión exhaustiva para obtener la comprensión más apropiada de lo manifestado por el sujeto de estudio. De esta manera se pueden clasificar el enfoque de cada idea y generar un resultado comprensible de la investigación en función de los objetivos bajo los cuales fue enfocada la misma. Número 5. ¿Cómo construir instrumentos cualitativos de recolección de información? El investigador debe comportarse de la forma más natural posible, como un miembro más del grupo a investigar, al igual que debe ser amable y respetuoso en todo momento. Se recomienda para esto que el investigador empiece con una explicación de quién es, dónde labora, la finalidad del estudio y cómo serán usados los resultados. Estas pequeñas informaciones, de algún modo, orientan las actuaciones del entrevistado. Además, suele ser necesario explicar en qué grado se mantendrá la confidencialidad sobre lo que el participante comunique, de manera de generar la confianza para que el entrevistado pueda generar la información. Número 6. Credibilidad y confiabilidad interna y externa en la investigación cualitativa. Debido a que la información manejada en la investigación cualitativa es subjetiva y en el estudio de caso está involucrada la interpretación personal y el suministro de información particular del sujeto de la investigación, la cual posteriormente es plasmada por el investigador, es necesario abordar los temas de la credibilidad y la confiabilidad, ya que el caso de estudio debe enfocarse principalmente en la idea expuesta por el sujeto de acuerdo a las técnicas de recolección de datos aplicadas y los resultados de esta investigación en ningún momento debe manifestar interpretación del investigador. La confiabilidad interna se evidencia cuando varios investigadores estudiando la misma situación concuerdan con sus conclusiones. El nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en estudios es consistente. En el caso de la confiabilidad externa se logra cuando
al replicar un estudio, diferentes investigadores llegan al mismo resultado. Los autores consideran que el evaluador puede aumentar esta confiabilidad siempre y cuando recurra a estrategias como las siguientes. Primero, precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador o evaluador en el grupo estudiado. Segundo, identificar claramente a los informantes. Tercero, especificar el contexto físico, social e interpersonal en los que se recogen los datos. Cuarto, precisar los métodos de recolección de la información y de su análisis, de tal manera que otros investigadores puedan servirse del reporte original como un manual de operación para repetir el estudio. En el estudio de caso, la confiabilidad interna vendrá dada por el enfoque del investigador en la aplicación de la entrevista, la observación y en la atención prestada durante su transcripción, revisión y categorización. En el estudio de caso, la confiabilidad externa no es aplicable, ya que los estudios de caso no son reproducibles. Estos son casos únicos y quizás en condiciones que se consideren similares, solo al aplicarse un estudio de caso en un tiempo distinto ya las condiciones cambian, por lo que son difíciles inclusive de aproximar. En el caso de la credibilidad, se basa en la similitud entre las realidades construidas por los participantes en el proceso y las reconstrucciones del evaluador atribuidas a ellos, que se denomina triangulación. En cuanto a la credibilidad en el estudio de caso, está relacionada con la posibilidad de encontrar no solo en el sujeto de la investigación, sino también, y si es necesario, que su entorno confirme la información suministrada. Sin embargo, en el estudio de caso, al ser de interés único para el sujeto de estudio, la credibilidad depende de éste, ya que se trata de su realidad particular y se trata de sus circunstancias concretas. Este ha sido el trabajo presentado por Dani Mota y Susana Delgado en el proyecto de investigación cualitativa. Muchas gracias por su atención.